Buenos días, tardes o tal vez noches. En este video voy a hablar de lo que para mí es uno de los mejores escritores de la historia. Él creó sus propios idiomas, personajes e incluso una mitología. Este es John Ronald Reuel Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien, el creador del Silmarillion y las trilogías del Hobbit y El Señor de los Anillos. Sus padres fueron Arthur Reuel Tolkien y Mabel Suffield, que se casaron el 16 de abril de 1891 y se mudaron a Sudáfrica por cuestiones del trabajo de Arthur. En 1892 tuvieron a su primer hijo, que fue John, y empezaron a vivir en Bloemfontein, Sudáfrica, y 2 años después nació su segundo hijo, Hilary Arthur Reuel. En 1895 Mabel se mudó con sus 2 hijos a Inglaterra de nuevo, porque no soportaba el clima de Sudáfrica, además de que John y Hilary también estaban enfermándose por el clima. Sin embargo, Arthur no pudo irse también por su trabajo. Varios meses después de vivir en Inglaterra, llega la noticia de que Arthur, el padre de John, contrajo una fiebre reumática, y Tolkien le escribió una carta para decirle lo mucho que lo extrañaba. Pero esa carta no se envió porque su padre murió por una hemorragia severa. 4 años después, en 1900, Mabel y sus 2 hijos se mudaron a Birmingham y se tuvieron que cambiar de casa 2 veces. La última quedando cerca de una iglesia en donde Mabel conoce al sacerdote Francis Morgan, que se convertiría en un gran amigo de la familia. En 1904, Mabel es ingresada al hospital por diabetes y cuando se estaba mejorando tuvo una recaída y murió cuando John tenía 12 años y Hilary 10. Cuando murió su madre, el padre Francis se encargó del cuidado de los dos. Por un tiempo vivieron en casa de su tía y fue ahí cuando Tolkien empezó a hacer sus primeros idiomas inventados basándose en idiomas reales. Hilary y John no eran felices en casa de su tía y después de un rato el padre Francis los llevó a una casa en donde alquilaban habitaciones. Y fue ahí cuando Tolkien conoció a Edith Bratt, que era huérfana también y tenía 19 años mientras que Tolkien tenía 16. Después de un rato se enamoraron, pero Francis los cambió a otro lugar porque decía que el deber de Tolkien eran los estudios y la Universidad de Oxford, y que no tenía tiempo para esas cosas. En el colegio, Tolkien formó un grupo con sus amigos amantes de la literatura llamado TCBS, conformado por Tolkien, Christopher Wiseman, G.B. Smith y R.Q. Gilson, en donde debatían y conversaban sobre libros. En diciembre de 1910, Tolkien ganó el examen de Oxford, en donde obtuvo su beca, y en un verano fue a Suiza, en donde compró postales y en esta que ven en pantalla, le anotó muchos años después el origen de Gandalf. Un año después, Tolkien descubre el idioma Kalevala y empieza a crear el mítico idioma Quenya basándose en el Kalevala. Tolkien el 3 de enero de 1913 cumple 21 años y le escribe una carta a Edith, sin embargo ella ya se había comprometido, pero la carta de Tolkien la conmovió y rompió su promesa para casarse con John. Además de que John también la convence de cambiarse de la iglesia de Inglaterra a la iglesia católica. Y Edith obedeció, entonces eso llevó a que la echaran de la casa en donde vivía y que tuviera que cambiar toda su vida. Tolkien siguió estudiando filología inglesa en Oxford y al final del verano de 1914 escribe un poema llamado The Voyage of Earendil, The Evening Star. Cuando Tolkien escribió ese poema se declaró la guerra en Inglaterra y Tolkien no se alistó en el ejército, sino que se inscribió en un programa en donde podía seguir sus estudios, sin ejercer su cargo en la guerra. En 1915 fue cuando pensó que más personajes debían hablar el Quenya y es que esos personajes deberían tener su propia historia. Entonces empezó a crear sus propias mitologías reescribiendo el poema del viaje de Earendil y cambiándole el título a Lay of Earendil. Ese mismo año logró terminar sus estudios de filología y lengua inglesa, sacando honores de primera clase, por lo cual tendría esperanzas de tener un buen trabajo después de terminar la guerra. Pero mientras eso no sucediera, a principios de 1916 Tolkien tuvo que ejercer su lugar en el ejército. Se especializó en señales y códigos ya que no quería comandar un pelotón y como la fecha de su viaje a Francia para la guerra estaba acercándose, se casó con Edith porque no se sabía si Tolkien regresaría vivo de la guerra. Tolkien fue enviado a Francia y su batallón quedaba cerca del batallón de Smith y dentro de esos días pudieron verse frecuentemente. Se enteraron de que Robert Gilson murió por un ataque alemán, eso fue un golpe brutal para ambos. En los siguientes meses Tolkien estaba en la guerra sin recibir ni una sola herida, mientras que en sus alrededores estaban sus compañeros muriendo. Y fue cuando Tolkien fue atacado por una enfermedad que se conoce como la fiebre de las trincheras, que es una enfermedad transmitida por los piojos. Enseguida fue trasladado de Amiens a Beauval, después a Lettuchet y después a Birmingham en Inglaterra. Y ya recuperado pudo pasar las navidades con Edith. El 16 de diciembre de ese año recibió una carta de Wiseman que decía que Smith había muerto a causa de las heridas de una granada. Y poco antes de morir Smith le escribió una carta a Tolkien que decía:
Mi mayor consuelo es que si esta noche me voy por los Inbornales, todavía quedarán miembros de la gran TCBS para anunciar lo que yo soñaba y en lo que todos concordamos. Que Dios te bendiga, querido John Ronald, y que digas las cosas que yo intentaba decir cuando yo no esté para decirlas, si esa es mi suerte. Tolkien por esas palabras decidió empezar a hacer su propia mitología, con personajes que hablaran sus propias lenguas inventadas. Esa mitología se llamó el Libro de los Cuentos Perdidos, y así como creó el Quenya basado en el idioma finlandés, ahora creó el Sindarin, que fue creado basado en el galés. Y mientras estaba con Edith en el hospital, escribió la primera de las historias de su mitología llamada La Caída de Gondolin, que se relacionaba con su poema de Lay of Earendel. Además de que también creó la primera versión de los hijos de Urin y la historia de Beren y Lúthien. Esta última basándose en los paseos que tenía él con Edith en el bosque donde ella bailaba para él. Tolkien tuvo varias recaídas en la guerra, de modo en que se quedaba en los campamentos y ahí fue ascendido a teniente. Y cerca de esas fechas, en 1917, nace su primer hijo John Francis Reuel. Y en 1918, cuando la paz ya estaba llegando, Tolkien se va a vivir a Oxford con su familia y encuentra trabajo en el New English Dictionary. Al año siguiente obtiene su grado de tutor y en 1920 consigue trabajo en la Universidad de Leeds, al mismo tiempo que Edith tenía su segundo hijo Michael Hillary. A los 4 años de trabajo, Tolkien fue asignado como profesor de lengua inglesa y con 32 años, lo cual es bastante joven para ser profesor de esa materia. Y ese mismo año nace su hijo Christopher Tolkien, el que después de un tiempo lanzaría el Silmarillion y las trilogías del Hobbit y el Señor de los Anillos. En 1926, Tolkien empieza a trabajar de nuevo en Oxford como profesor de anglosajón y tuvo que mudarse de nuevo hacia allá. Al mismo tiempo nace su hija Priscilla Tolkien. En las siguientes décadas, Tolkien siguió trabajando en la Universidad de Oxford, siguiendo una vida bastante monótona y aburrida, abrumado por la cantidad de trabajo. Fue ahí cuando conoció a C.S. Lewis, conocido por ser el creador de las Crónicas de Narnia, y aunque no se llevaban bien al principio, se volvieron muy buenos amigos. Lewis por un tiempo fue la única audiencia que tuvo Tolkien, y de hecho fue su apoyo incansable el que hizo que Tolkien pudiera terminar El Señor de los Anillos. Además de todo esto, Tolkien, mientras criaba a sus hijos, usó su vasta imaginación para crear cuentos de buenas noches para sus hijos. De hecho, así fue como escribió El Hobbit. Tolkien no quería que su historia del Hobbit se relacionara con el Silmarillion, pero así terminó siendo, y decidió que ese mundo que era del Hobbit sea el mismo que el del Silmarillion. Tolkien dejó inacabado el libro porque sus hijos ya eran mayores y no se interesaban en esas cosas, pero una estudiante que sabía de la existencia del cuento se contactó con la editorial Allen y Unwin, así que ellos fueron a su casa y le pidieron el manuscrito. El presidente de la compañía publicó el libro y consiguió más éxito de lo que esperaban, así que le pidieron una continuación. Tolkien les muestra el Silmarillion, pero la editorial no alcanzó ni a leerlo y dijeron que querían una secuela y no una precuela. Y así fue como se creó El Señor de los Anillos. Y finalmente, después de 12 años de trabajo, Tolkien logra terminar El Señor de los Anillos. Cuando eso pasa, Tolkien conoce a un hombre perteneciente a la editorial Collins que se mostró dispuesto a publicar El Señor de los Anillos y el Silmarillion juntos. Entonces Tolkien se contacta con el presidente de Allen and Unwin, Stanley Unwin, y le informa que el libro ya había sido acabado, pero que quería publicar El Señor de los Anillos y el Silmarillion juntos, y exigió una respuesta con un ultimátum. Tolkien obtuvo su respuesta esperada, que fue un rechazo, entonces se fue a la otra editorial. Sin embargo, las cosas se pusieron complicadas después de que 2 años pasaran y no se hubiera publicado nada. Incluso Tolkien admite que estuvo perdiendo el tiempo con la editorial Collins, así que se contacta de nuevo con la editorial Allen and Unwin. Y aunque no fuera con el Silmarillion, Tolkien estaría dispuesto a entregar y publicar el libro del Señor de los Anillos con la editorial Allen and Unwin. El libro del Señor de los Anillos era un libro solamente, pero por cuestiones de presupuesto, el libro se tuvo que dividir en 3 partes: La Comunidad del Anillo, Las 2 Torres y El Retorno del Rey. Y al fin, después de 17 años desde que empezó a trabajar en El Señor de los Anillos, Tolkien logra publicar sus libros del Señor de los Anillos, y obtiene muy duras críticas, pero también muy buenas felicitaciones. De hecho, una editorial enemiga hizo una versión pirata y hubo una guerra por la venta del libro. Tolkien la ganó y esa editorial tuvo que presentar disculpas. Y por esa guerra la popularidad del Señor de los Anillos se disparó y vendió aproximadamente 3 millones de copias alrededor de todo el mundo. Después, en 1959, Tolkien se retiró con 67 años de edad y empezó a trabajar en pulir el Silmarillion, aunque lo terminó reescribiendo por completo. También se mudó con Edith a otra casa en donde ella se sintiera más feliz. Sin embargo, Edith murió en 1971, dejando a Tolkien completamente solo.
Así que Tolkien, después de recuperarse del gran golpe que sería la muerte de su esposa, se mudaría de nuevo a una casa cerca de Oxford, en donde él era cuidado por un hombre y una mujer. Tolkien creía que iba a vivir por mucho tiempo, ya que tenía parientes bastante longevos, pero en 1973 zarpó de los puertos grises, y lo más triste fue que no pudo ver su obra maestra acabada y publicada. Pero su hijo Christopher, quien sabía de toda su mitología, en el 1977 publicó el Silmarillion, y después de eso, Christopher empezó a editar por completo las demás obras de su padre. De hecho, a pesar de que su padre fue el creador de todo, a Christopher se le debe más que al propio John, ya que sin Christopher se tendría mucho menos información de la Tierra Media. Y finalmente, Christopher murió el 16 de enero de 2020, con 95 años de edad, pudiéndose reencontrar con su padre. Ahora, solo queda dar las gracias a Christopher. Gracias por dedicar 50 años de su vida en honrar y recordar la memoria de su padre. De ahora en adelante solo van a haber créditos y un poco de música, así que como dirían en la Tierra Media, Namarie. The mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must